El silencio interior. El cuarto grupo. Don Juan decía que el silencio interior es el estado más buscado por los chamanes del antiguo México. Lo definía como un estado natural de la percepción humana en el que los pensamientos quedan bloqueados y nuestras facultades funcionan con un nivel de conciencia que no exige la utilización del sistema cognitivo cotidiano. Los chamanes del linaje de Don Juan siempre han relacionado el silencio interior con la oscuridad, tal vez porque, privada de su compañero habitual, el diálogo interior, la percepción humana cae en algo semejante a un foso lúgubre. Don Juan afirmaba que el cuerpo funciona como de costumbre, pero que la conciencia se acrecienta. Las decisiones son instantáneas y parecen emanar de unos conocimientos peculiares que no necesitan verbalizaciones. Según Don Juan, la percepción humana que funciona en las condiciones del silencio interior puede alcanzar niveles indescriptibles. Algunos de estos niveles de percepción son universos en sí mismos y no se parecen en nada a los mundos a los que se accede a través del ensueño. Son estados inefables e inexplicables en función de los paradigmas lineales que el estado habitual de la percepción humana aplica para explicar el universo. De acuerdo con el entendimiento de Don Juan, el silencio interior es la matriz de un espectacular paso evolutivo, el conocimiento silencioso, es decir, el nivel de la conciencia humana donde el conocimiento es espontáneo e instantáneo. A este nivel, el conocimiento no es consecuencia de la reflexión cerebral, la inducción y la deducción lógicas, o las generalizaciones basadas en las semejanzas y las diferencias. En el nivel del conocimiento silencioso no hay nada a priorístico o que constituya un caudal de conocimiento, ya que todo ocurre inminentemente ahora. Es posible comprender información compleja sin prolegómenos cognitivos. Don Juan creía que el conocimiento silencioso le fue insinuado al hombre primitivo, pero que en realidad nunca lo poseyó. Esa insinuación fue mucho más potente que la que experimenta el hombre moderno, para el cual el grueso de los conocimientos es consecuencia del aprendizaje memorístico. Según el axioma de los chamanes, a pesar de que hemos perdido dicha insinuación, a través del silencio interior, la humanidad siempre tendrá abierto el camino que conduce al conocimiento silencioso. Don Juan Matus transmitió la línea dura de su linaje. El silencio interior se alcanza mediante la presión constante de la disciplina. Debe acumularse o almacenarse poco a poco, segundo a segundo. Dicho de otra manera, tenemos que obligarnos a ahorrar silencio, aunque solo sea durante unos instantes. Según Don Juan, los chamanes sabían que si uno persiste, la insistencia vence al hábito y de este modo es posible alcanzar el umbral de segundos o minutos acumulados, umbral que difiere de una persona a otra. Por ejemplo, si el umbral del silencio interior de un individuo es de 10 minutos, una vez alcanzado el silencio interior se produce espontáneamente, por decirlo de alguna manera, por decisión propia. Me advirtieron de antemano que era imposible saber cuál sería mi umbral personal y que solo podría averiguarlo a través de la experiencia directa. Esto es exactamente lo que me sucedió. Seguí las sugerencias de Don Juan. Persistí en obligarme a guardar silencio y un día, mientras caminaba por la UCLA, llegué a mi misterioso umbral. Supe que lo había alcanzado porque en un instante experimenté lo que Don Juan me había explicado con todo lujo de detalles. Lo había llamado parar el mundo. En un abrir y cerrar de ojos el mundo dejó de ser lo que era y por primera vez en mi vida fui consciente de ver la energía cómo fluye por el universo. Tuve que sentarme en una escalera de ladrillos. Supe que estaba sentado en un escalón de ladrillos, pero solo lo supe intelectualmente, a través de la memoria. Lo que experimenté fue que me apoyaba en la energía. Yo mismo era energía, así como cuanto me rodeaba.
había anulado mi sistema de interpretación. Después de ver directamente la energía, me percaté de algo que me horrorizó, algo que nadie salvo don Juan pudo explicar satisfactoriamente. Tomé conciencia de que, aunque veía por primera vez toda mi vida, había visto la energía como fluye por el universo, pero sin ser consciente. Lo novedoso no era ver la energía como fluye por el universo, sino la cuestión que surgió con tanta furia que me devolvió al mundo de la vida cotidiana. Me pregunté, ¿qué me había impedido comprender que toda la vida había visto la energía como fluye por el universo? Cuando planteé esta contradicción enloquecedora, don Juan replicó: hay dos cuestiones en juego. Una responde a la conciencia general, la otra tiene que ver con la conciencia particular y deliberada. En un sentido amplio, todos los seres humanos son conscientes de ver la energía como fluye por el universo. Por su parte, solo los chamanes son particular y deliberadamente conscientes de su existencia. Volverse consciente de algo de lo que solo eres consciente en un sentido amplio requiere energía y la disciplina férrea necesaria para conseguirla. Tu silencio interior, producto de la disciplina y la energía, salvó la brecha entre la conciencia general y la particular. Don Juan recalcó, de todas las maneras posibles, la importancia de adoptar una actitud pragmática para reforzar el advenimiento del silencio interior. La definió como la capacidad de asimilar cualquier contingencia que se presenta en el camino. Para mí don Juan era el ejemplo vivo de esta actitud. No existía incertidumbre o inconveniente que su mera presencia fuese incapaz de disipar. Siempre que pudo, insistió en que las consecuencias del silencio interior son muy inquietantes y que el único elemento disuasorio es la actitud pragmática, producto de un cuerpo extraordinariamente flexible, ágil y fuerte. Sostenía que para los chamanes la única entidad que tiene sentido es el cuerpo físico y que el dualismo entre cuerpo y mente no existe. También afirmaba que el cuerpo físico incluye el cuerpo y la mente tal como los conocemos, y que con el propósito de compensar el cuerpo físico en cuanto a unidad holística, los brujos tomaron en consideración otra configuración energética a la que se arriba a través del silencio interior, el cuerpo energético. Explicó que lo que yo había experimentado en el instante en que paré el mundo fue el resurgimiento de mi cuerpo energético, y que esta configuración energética es la que siempre fue capaz de ver la energía como fluye por el universo. Los pases mágicos que ayudan a conseguir el silencio interior. Dibujar 2 semicírculos con cada pie. Se apoya todo el peso del cuerpo en la pierna derecha. Se coloca el pie izquierdo medio paso por delante y se desliza por el suelo, dibujando un semicírculo hacia la izquierda. La eminencia tenar se detiene y casi toca el talón derecho. A partir de este punto se dibuja otro semicírculo hacia atrás. Los círculos se trazan con la eminencia del pie izquierdo y hay que apartar el talón del suelo para que el movimiento sea regular y uniforme. Se invierte el movimiento y se dibujan 2 semicírculos más empezando detrás y yendo hacia adelante. Se traslada todo el peso del cuerpo a la pierna izquierda y se ejecutan los mismos movimientos con el pie derecho. Se inclina la rodilla de la pierna que sostiene el peso del cuerpo para ganar fuerza y estabilidad. Dibujar una media luna con cada pie. El peso del cuerpo se traslada a la pierna derecha. Se coloca el pie izquierdo medio paso por delante del derecho y se dibuja un amplio semicírculo en el suelo. Empieza delante del cuerpo, sigue por la izquierda y llega a la parte posterior. Se traza el semicírculo con la eminencia del pie. De la misma forma se dibuja otro semicírculo de la parte posterior a la anterior. El peso del cuerpo se traslada a la pierna izquierda y se ejecutan los mismos movimientos con la derecha. El espantapájaros al viento con los brazos hacia abajo.
Se extienden lateralmente los brazos a la altura de los hombros, doblando los codos, y se deja que los antebrazos cuelguen formando un ángulo de 90 grados. Se balancean libremente los brazos de un lado a otro, como si los impulsara el viento. Las muñecas y los antebrazos se mantienen rectos y en vertical y las rodillas extendidas. El espantapájaro al viento con los brazos hacia arriba. Al igual que en el pase mágico anterior, se extienden lateralmente los brazos a la altura de los hombros y se doblan los antebrazos hacia arriba formando un ángulo de 90 grados. Las muñecas y los antebrazos se mantienen en vertical, dejando que se balanceen libremente hacia abajo y adelante, y hacia arriba. Las rodillas deben estar extendidas. Empujar energía hacia atrás con todo el brazo. Se doblan mucho los codos, apretando los antebrazos a los lados del cuerpo. Tan alto como sea posible se cierran los puños. Se expira y se extienden totalmente los antebrazos hacia abajo y hacia atrás, procurando llegar bien alto. Las rodillas están extendidas y el tronco ligeramente echado hacia adelante. Se aspira, se doblan los codos y los brazos vuelven a la posición inicial. Se invierte el modo de respirar y se repite el mismo movimiento, aspirando en lugar de expirar mientras se echan los brazos hacia atrás. Se expira al doblar los codos y se apoyan los antebrazos en las axilas. Girar el antebrazo. Se colocan los brazos delante del cuerpo con los codos doblados y los antebrazos en vertical. Las muñecas se doblan y a la altura de los ojos forman algo parecido a la cabeza de un pájaro, con los dedos mirando hacia la cara. Los codos se mantienen en vertical y rectos y se agitan las muñecas girándolas hacia los antebrazos para que los dedos dejen de mirar hacia la cara y apunten hacia adelante. Se doblan las rodillas para ganar estabilidad y fuerza. Mover la energía mediante la ondulación. Manteniendo las rodillas estiradas se inclina el tronco. Los brazos cuelgan a los lados del cuerpo. Se mueve el brazo izquierdo hacia adelante con 3 ondulaciones de la mano, como si ésta siguiera el contorno de una superficie que presenta 3 semicírculos. La mano pasa por delante del cuerpo formando una línea recta de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, y retrocede hasta el costado del cuerpo trazando otras 3 ondulaciones, por lo que dibuja la figura de una L mayúscula invertida que como mínimo tiene 15 centímetros de espesor. Se repiten los mismos movimientos con el brazo derecho. La energía T de las manos. Se colocan los antebrazos delante del plexo solar para formar la figura de la letra T. La mano izquierda es la barra horizontal y la palma mira hacia arriba. La derecha es la barra vertical y la palma mira hacia abajo. A continuación, las manos giran simultáneamente con mucha fuerza. La palma izquierda acaba mirando hacia abajo y la derecha hacia arriba, a la vez que con las manos mantienes la figura de la letra T. Se vuelven a ejecutar estos movimientos convirtiendo la mano derecha en la barra horizontal y la letra T y la izquierda en la vertical. Presionar energía con los pulgares. Doblados a la altura de los codos, los antebrazos se colocan delante del cuerpo en posición horizontal y respetando su anchura. Se cierran flojamente los dedos con los pulgares rectos y apoyados en los índices. Se ejerce presión intermitente entre el pulgar y el índice y entre los dedos curvados y la palma de la mano. Contrayéndolos y relajándolos, se envía el impulso a los brazos. Se doblan ligeramente las rodillas para ganar estabilidad. Dibujar un ángulo agudo con los brazos entre las piernas.
Se extienden las rodillas y se tensan las corvas tanto como se pueda. El tronco se echa hacia adelante, con la cabeza casi a la altura de las rodillas. Los brazos cuelgan y al moverse repetidas veces hacia adelante y atrás, dibujan un ángulo agudo con el vértice entre las piernas. Dibujar un ángulo agudo con los brazos delante de la cara. Se extienden las rodillas y se tensan las corvas tanto como se pueda. El tronco se echa hacia adelante con la cabeza casi a la altura de las rodillas. Los brazos cuelgan delante del cuerpo y al moverse repetidas veces, de atrás hacia adelante dibujan un ángulo agudo con el vértice delante de la cara. Dibujar un círculo de energía entre las piernas y delante del cuerpo. Se extienden las rodillas y se tensan las corvas tanto como se pueda. Se echa el tronco hacia adelante, con la cabeza casi a la altura de las rodillas. Los brazos cuelgan delante del cuerpo. Se cruzan los brazos a la altura de las muñecas, con el antebrazo izquierdo encima del derecho. Los brazos cruzados se balancean entre las piernas. Desde esta posición, cada brazo traza un círculo hacia afuera, por delante de la cara. Al terminar el círculo, los brazos señalan hacia adelante y la muñeca izquierda queda encima de la derecha. A partir de aquí, se trazan dos círculos hacia adentro que acaban entre las piernas con las muñecas cruzadas igual que al principio. Se apoya la muñeca derecha encima de la izquierda y se repiten los mismos movimientos. 3 dedos en el suelo. Se pasan lentamente los brazos por encima de la cabeza mientras se respira hondo. Se inicia una lenta expiración mientras se llevan los brazos hacia el suelo, con las rodillas extendidas y las corvas tan tensas como se pueda. Los dedos, índice y corazón de cada mano tocan el suelo, 30 centímetros por delante del cuerpo, y a continuación también se apoya el pulgar. Se mantiene la posición mientras se vuelve a respirar hondo. El cuerpo se endereza y se elevan los brazos por encima de la cabeza. Se expira mientras los brazos bajan a la altura de la cintura. Los nudillos en los dedos de los pies. Los brazos se elevan por encima de la cabeza mientras se respira hondo. Al expirar se bajan los brazos hasta el suelo con las rodillas extendidas y las corvas tan tensas como se pueda. Se apoyan los nudillos en los dedos de los pies al tiempo que concluye la expiración. La posición se mantiene mientras se vuelve a respirar hondo. El cuerpo se endereza y los brazos se elevan por encima de la cabeza. Se inicia la expiración bajando los brazos a la altura de la cintura. Extraer energía del suelo con la respiración. Se respira hondo mientras se elevan los brazos por encima de la cabeza manteniendo las rodillas dobladas. Se inicia la expiración al girar el tronco hacia la izquierda y agacharse tanto como sea posible, con las palmas hacia abajo. Las manos se detienen junto al pie izquierdo, la derecha delante y la izquierda detrás. Se balancean 5 veces mientras termina la expiración. Se respira hondo y se endereza el cuerpo mientras se estiran los brazos por encima de la cabeza. El tronco gira hacia la derecha y se inicia la expiración agachándolo tanto como sea posible. La expiración concluye cuando las manos se balancean 5 veces junto al pie derecho. Se vuelve a respirar hondo, se endereza el cuerpo mientras los brazos se elevan por encima de la cabeza y el tronco gira para mirar al frente y finalmente se bajan los brazos mientras se expira.